Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida este día a una emisión más de Descubriendo Ven, Sígueme. Y hago hincapié en el ven porque siempre digo bien. Nuestras redes de comunicación, ya saben, son descubriendobensígueme@hotmail.com. En Twitter nos pueden encontrar como desbensígueme y solamente, ¿verdad? Son nuestros medios de comunicación y ya saben también con el hashtag desbensígueme, ahí pueden mandar sus comentarios, sugerencias, ya sea que nos arroben o nos pongan en el hashtag, nosotros lo escuchamos, nosotros lo escuchamos, lo leemos y estamos al pendiente de sus opiniones y sus comentarios. Seguimos con hablando acerca de la Pascua, ¿verdad? Que hoy es domingo de resurrección, ¿verdad? Y vamos a continuar con este tema. Los dejo con África, con David y con Shey en las escritoras. Muchas gracias. Antes quisiéramos enviar un saludo a Jessie de parte de, obviamente, de nosotros, pero ¿ella está en dónde? Chalco. Jessie, muchas gracias por escucharnos. Y ya nos ha comentado Sheila que estás aprendiendo un poco y te está gustando nuestro programa. Síguenos escuchando, por favor. Y dudas, ya sabes, envía un comentario y con gusto trataremos de resolverlas. Bueno, pues días complicados, días difíciles, días de encierro, pero también han sido días de fortaleza. Tuvimos la oportunidad de escuchar al profeta, tuvimos también nuevamente la oportunidad de ayunar para beneficio del mundo. Y eso significa que vienen cosas muy buenas después de esto. Sí, casi por lo regular, después de una gran tormenta, viene una gran tranquilidad y una paz tremenda. Y la verdad, esa oportunidad de podernos haber unido en ayuno con todos los miembros o con toda la membresía de la iglesia de todo el mundo, más aparte todos aquellos de otras fes y de otras religiones que también se unieron a este ayuno a su manera, a su forma, pero que lo hicieron de corazón, lo hicieron con el sentimiento genuino de querer parar esta pandemia, de querer bendecir a sus familias, de querer bendecir a todo el género humano. Pues yo creo que nos hace llenar nuestro corazón de esa esperanza y de esa tranquilidad de que todo va a estar bien, ¿no? Así es. Entonces comencemos. Gracias a todos aquellos que se unieron y se unen también a escucharnos. Vamos a comenzar. Nuestra primera pregunta el día de hoy es: ¿qué crees que habría sucedido si no se hubiese efectuado la expiación? La segunda pregunta es: ¿cómo te sientes al saber que Jesucristo dio la vida por ti? Son preguntas que se quedan a la reflexión, al aire. Si ustedes quieren responderlas a través de las redes sociales, les invitamos cordialmente a que lo hagan. Pero ahora tengo una pregunta para ustedes. Vamos a ver, es la siguiente. Si ustedes tuvieran la oportunidad, ¿qué le escribirías al mundo sobre Jesucristo? Comencemos contigo, Iván. Perdón, es que me agarró desconectado aquí en la computadora. Perdón. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué le escribirías al mundo sobre Jesucristo? ¿Qué le escribiría yo al mundo sobre Jesucristo? Híjole,
Pues yo creo que le escribiría muchas cosas relacionadas a principalmente al amor que él siente por cada uno de nosotros, ¿no? Digo, ya para que una persona haya dado su vida sin pensarlo, porque la verdad lo hizo sin pensarlo, no dudó en eso por cada uno de nosotros, híjole, yo creo que habla mucho. Hay una escritura, no recuerdo exactamente bien dónde está, pero dice que no hay más amor por un amigo que el que dé la vida por él, ¿no? Y Jesucristo pues no solamente fue por uno, fue por todos y cada uno de los hijos del Padre que han venido a esta tierra, que están en esa tierra y por los que faltan venir a esta tierra, ¿no? Entonces yo creo que les escribiría que valoraran más el sacrificio que él hizo. Desafortunadamente estamos en una época en donde las cuestiones religiosas y la imagen de Jesucristo lo toman ya más como a broma y juego, ¿no? Ya hay memes y muchas cosas que hacen burla acerca de él y de las enseñanzas, ¿no? Creo que yo los invitaría y les escribiría que se acercaran más a él, que realmente lo conocieran y se dieran cuenta de que no es como otras o como algunas religiones o algunas personas nos lo pintan, ¿no? Él es puro amor, es puro cariño, él no distingue a nadie, él ama al pecador, más no al pecado, ¿no? Que es completamente diferente. Que le demos esa oportunidad a Jesucristo de entrar a nuestro corazón, de conocerle y dejar que trabaje y actúe en nuestras vidas, ¿no? Principalmente. Muchas gracias, Iván. David. Híjole, pues yo creo que lo que ahorita meditando mientras escuchaba hablar al productor era que yo lo que escribiría y dejaría no sé, a mis posteridades siguientes sería mi testimonio en cuanto a Jesucristo. O sea, el poder escribir y decirles que de la certeza que tengo en mi lógica, en mi corazón, en todos los sentidos, esa certeza y esa veracidad que yo tengo en cuanto a la existencia de ese ser, de que efectivamente Jesucristo fue el gran Jehová de la antigüedad, que fue escogido desde antes de la fundación de este mundo para ser nuestro Creador y ser nuestro Salvador, que Él efectivamente hace 2000 años nació de una mujer llamada María, de una virgen, que Él vivió en esta tierra, caminó en esta tierra, que ministró a favor del género humano, que hizo muchos milagros. Testificar que todo y cada uno de los milagros que Él hizo realmente son reales, son verdaderos, que realmente Él vino a pagar por nuestros pecados, que Él entregó su vida voluntariamente por todos y cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, y que efectivamente al tercer día Él resucitó, y que como un ser resucitado se apareció a infinidad y multitudes de personas para dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios, y que aún en la actualidad Él sigue ministrando a la familia humana a favor de ella para su salvación y su exaltación, mediante sus líderes, mediante un profeta vidente y revelador, mediante un evangelio restaurado. Todo el género humano podemos alcanzar la salvación y la exaltación, y que ese es un don real, que realmente existe, que hay una vida después de la muerte, y que esa vida puede ser una vida de felicidad si nosotros realmente depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Yo creo que eso es lo que yo escribiría. Gracias, Sheikh. Yo les escribiría que se den una oportunidad de conocerlo, de poder dejar que entre en sus corazones para que sepan quién es, qué fue lo que hizo,
y por qué es tan importante en la vida de muchos. Y que si quieren un amigo realmente fiel y que esté en las buenas y en las malas, lo conseguirán con él. Exacto. Muchas gracias. Comencemos entonces, tomen sus escrituras. El programa pasado hablamos de escrituras acerca de la Biblia. Ahora vamos a complementar con el libro de Mormón, como habíamos dicho la semana pasada. Entonces tomen su libro de Mormón y síganos, por favor. Uno de los sermones que da Jacob da un testimonio del poder de la expiación del Salvador para rescatarnos de las consecuencias espirituales y físicas de la caída. Este sermón está en el segundo libro de Nefi, capítulo 9. En los versículos 6, 9, 10 y 12 describe la situación en la que nos encontraríamos. Estaríamos en condiciones muy tristes, lamentablemente, y que serían más o menos así. En el versículo 6 dice que estaríamos desterrados de la presencia del Señor. En el versículo 9, separados de la presencia de nuestro Dios. En el versículo 10 habla de la muerte del espíritu y nuestro espíritu también moriría. Y en el versículo 12 habla del infierno inclusive. Sin embargo, Jacob enseña algo más. Vamos a leer, por favor, el versículo 7. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente, y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse a su madre tierra para no levantarse jamás. Pongamos atención en la palabra preciso. Este versículo dice esa palabra. La expiación fue hecha cuando el Salvador proporcionó una redención para ambas muertes. Vámonos al versículo 10 al 12, por favor. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamó la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Gracias. Es crucial entonces que entendamos el concepto de una expiación infinita. Como vimos en el versículo 7, es infinita porque elude la siempre presente muerte común física. Segundo, es infinita en el sentido de que su influencia se extiende a todo el mundo. Tercero, es infinita en el sentido de que Jesús fue capaz de hacer por nosotros lo que simplemente no podríamos haber hecho por nosotros mismos. Y además, la de Él fue una ofrenda sin pecado. Así es. Yo creo que aquí tenemos que entender varios conceptos. Primeramente, lo que es infinito. Infinito es aquello que no tiene fin, que no tiene una vigencia. No tiene una vigencia, no acaba. Es como nosotros cuando firmamos un contrato, pues un contrato tiene una vigencia por 3, 4, 5, 6 años, lo que sea. Pero nosotros sabemos que la expiación de Jesucristo es completamente infinita. No tiene vigencia, no acaba. No nos dice, mi expiación te va a cubrir hasta el momento de tu muerte o hasta el momento de que heredes un tipo de gloria. No, su expiación es para toda la eternidad. Y también es infinita precisamente porque lo abarca todo, abarca toda la familia del género humano. No importa religión, no importa color, no importa situación social, no importa si eres rico, si eres pobre, abarca
a toda la familia de Dios. De ahí que también se deriva la palabra universal, porque alma también habla que era una expresión universal. El presidente Brigham Young también enseñaba que era una expresión universal. ¿Por qué? Porque abarca toda la creación de nuestro Padre Celestial, e incluso abarca la misma tierra y todo lo que la habita, gracias a su expiación. Gracias. Cuarto, es infinita porque solo Él fue capaz de sufrir en el Getsemaní y en el Calvario, así como levantarse de la tumba en gloriosa inmortalidad por quien era Él y por lo que fue. Jesús de Nazaret fue un hombre, hijo de María, de quien heredó la mortalidad, es decir, la capacidad de conocer el dolor y el lamento, de luchar con la carne y finalmente de morir. Y Jesús, el Cristo, también es el Hijo de Dios, el Padre eterno. Así es. Aquí también hay que entender y comprender la parte de lo que es el concepto del infierno. Sobre todo en el versículo 12, que fue el último que leímos, donde dice: y esta muerte de que he hablado es la muerte espiritual. Entregará a sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno. Estamos hablando que cuando nosotros hablamos de infierno, estamos hablando de dos tipos de infierno. El primer infierno es la cárcel espiritual. Nosotros sabemos que al morir, nuestros espíritus van al mundo de los espíritus, y nuestro cuerpo queda en esta tierra para desmenuzarse y para integrarse a la misma tierra. Pero nuestros espíritus van a este mundo de los espíritus, el cual está dividido en dos partes, que es la cárcel espiritual, que más adelante vamos a ver qué es la cárcel espiritual. Ese es el primer infierno, donde los espíritus van a permanecer ahí por un tiempo. Vamos a ver qué espíritus más adelante son los que van a estar en ese infierno. Ahora, ¿cuál es el segundo infierno? El segundo infierno es el que viene después de la resurrección y como consecuencia del juicio final. ¿Sí? Ya en el juicio final se nos dirá, ustedes dirán a cualquiera de los grados de gloria, o definitivamente, como sucede con los hijos de perdición, que ya lo vimos en un programa, ellos no tendrán la oportunidad de ser encontrados dignos de vivir en ninguno de los grados de gloria, y entonces ellos serán echados fuera al infierno sin fin. Okay. Entonces, cuando aquí se refiere a que el infierno entregará a sus muertos o a la muerte espiritual, se refiere a todos esos espíritus que al morir fueron a la cárcel espiritual. Y nosotros sabemos que en la cárcel espiritual ellos tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y muchos de ellos que aceptarán el Evangelio y que se hará la obra vicaria por ellos, saldrán de este infierno, saldrán de esta cárcel para heredar cualquiera de los 3 grados de gloria. Gracias. Cuando morimos, nuestros espíritus estarían en un estado de suciedad para siempre, como dijimos al principio. Vamos a leer 2 Nefi 9:9, por favor. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras, en la miseria como él, sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Quedaríamos bajo el poder y dominio de Satanás, y nuestros espíritus se volverían como él.
Sabiendo esto, podemos ver que Satanás tenía dos planes para ganar la guerra contra Dios y someternos a todos a su poder para siempre. Primero, necesitaba que Adán cayera para traer la muerte física y espiritual. Segundo, necesitaba que Jesús fallara para poder eliminar cualquier posibilidad de una resurrección y expiación por los pecados que nosotros cometeríamos naturalmente en nuestro estado caído. Él consiguió el primer objetivo, pero falló miserablemente en el segundo. Exactamente. Ahora, hay que recordar que el primer objetivo de que Adán y Eva transgredieran y que hubiese la caída, ojo, que no es lo mismo transgredir que pecar. Uh-huh. Sí, Adán y Eva no pecaron, transgredieron una ley. Así es. Uh-huh. Y de ahí viene la caída. Uh-huh. Y es como llega el pecado al género humano, o entra el pecado al género humano. ¿Sí? Entonces, hay que recordar que la caída era parte del plan de salvación. Entonces, ahí también podríamos decir que cumplió su primer objetivo entre comillas. ¿Por qué? Porque él creyó salirse con la suya. Uh-huh. Pero sabemos aquí que era parte del plan de nuestro Padre Celestial. Uh-huh. Ahora, como tú lo acabas de mencionar, no logró el segundo objetivo. No. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos fe en aquel que había sido escogido desde antes de nacer, y teníamos la fe suficiente y creíamos tanto en él, que él vino y realmente cumplió con esa misión que se le encomendó. Y gracias a esa expiación es que todos nosotros podemos ser salvos. Si no, pasaría lo que dice en este versículo. Así es. Seríamos como Satanás, porque nuestros espíritus estarían sucios del pecado. No habría manera de tener un recurso a la mano como la expiación para que nosotros pudiésemos ser limpios y de esa manera poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Seríamos excluidos de su presencia, pero además no tendríamos la posibilidad de una resurrección. Uh-huh. Entonces permaneceríamos como espíritus, pero como espíritus inmundos, igual que los hijos de perdición. Así es. Y aquí vemos algo, la resurrección de Cristo nos libera de la muerte física, la expiación de Cristo nos libera de la muerte espiritual, porque Él satisfizo las demandas de justicia por nuestros pecados. Vamos a ver segundo Nefi 9:50, por favor. Venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas, y venga aquel que no tiene dinero, y compre y coma, sí, venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Gracias. Jacob explica la naturaleza y efecto de la resurrección en segundo Nefi 9:13. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios, porque por otra parte el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos, y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se toman incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Muchas gracias. Y respecto a esto, vemos lo siguiente. Vamos a tener un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa y nuestra justicia. En otras palabras, tendremos un vivo recuerdo de todo lo que hemos pensado, dicho o hecho en esta tierra. El presidente Joseph Fielding Smith, en la revista Improvement Era de mayo de 1903, con el título Un sermón sobre la pureza, dijo: puedo decirles que en realidad un hombre no puede olvidar nada. Puede tener un lapsus de la memoria y no podrá ser capaz de recordar en el momento una cosa que él sabe o las palabras que ha hablado, y no podrá tener el poder de su voluntad de acceder a estos hechos y palabras. Pero basta que Dios Todopoderoso toque el resorte principal de la memoria y despertar el recuerdo, y se encuentra entonces que ni siquiera ha olvidado una sola palabra ociosa que ha dicho.
Creo que la palabra de Dios es verdad y por tanto les advierto a los jóvenes de Sion, así como a aquellos que están avanzados en años, que tengan cuidado de decir cosas malas, de hablar mal y tomar en vano el nombre de las cosas y los seres sagrados. Cuiden sus palabras, que no se puede ofender ni siquiera a un hombre y mucho menos ofender a Dios. Sí, aquí imagínate, nosotros sabemos que en el momento de la resurrección nuestros cuerpos van a ser perfectos. Entonces nuestra mente va a ser perfecta, va a funcionar a la perfección. Por lo tanto nos vamos a acordar absolutamente de todo. Ahí no va a haber excusa de que no me acuerdo, se me olvidó. Nos vamos a acordar, como ahí lo dice, hasta por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. Y yo creo que aquí el consejo o la amonestación que nos da el presidente Fielding Smith es muy clara y muy puntual. Vamos a ser juzgados no solamente por nuestros... A veces creemos que vamos a ser juzgados solamente por nuestros hechos incorrectos, pero nosotros sabemos que vamos a ser juzgados incluso por nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y ahí nos lo dice clara y puntualmente, incluso hasta por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. Y no va a haber manera de esconderlo, ni de decir no es cierto, eso no sucedió así, o yo no lo dije, o no no fue así. Por ejemplo, ahorita que cometí un error, en lugar de decir no es cierto, dije no cierto. No me voy a poder ni cierto. No me voy a poder retractar al respecto. O sea, vamos a ser conscientes de todos y cada una de nuestras imperfecciones, pero también de cada una de nuestras irreverencias, de todo. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha conciencia en ese aspecto. Y yo creo que no solamente a los jóvenes y a los hermanos de mucha edad, yo creo que también los que estamos pasando por una adultez, también tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lanzar nuestros juicios hacia un hermano o una hermana, porque también vamos a ser juzgados por eso, ¿no? Entonces, y aquí vemos claramente que el primer juicio al que somos sometidos es en el momento en el que nosotros morimos. Porque al momento de que dejamos esta tierra y dejamos este cuerpo físico, o una de dos, o vamos a dar a la cárcel espiritual o al infierno, como se le llama ahí, o Seol, como se le menciona en la Biblia, o vamos a ir a dar al paraíso. Nuestros espíritus van a ir a cualquiera de estos dos lados de acuerdo a los hechos de nuestra vida y cómo fue que usamos o que permitimos que la expiación de Jesucristo obrara o fuese efectiva sobre nosotros. Podemos cualquiera. Y ese es el primer juicio. Imagínate la sorpresa de decir, caray, yo pensé que iba a estar en el mundo de los, en el paraíso y me tocó estar en la cárcel espiritual. Pero ojo, te vas a acordar de todo. Y entonces no vas a poder discrepar en nada. Y ese va a ser el primer juicio. O, caray, yo pensé que fulanito iba a estar en el paraíso y resultó que está en la cárcel espiritual. ¿Por qué? Ese será el primer juicio. Y el juicio final, obviamente, ¿cuál será? Pues ya en el que nosotros nos presentemos ante el Padre, ante el Hijo, y entonces ya se nos diga, tú vas a heredar la gloria celestial, terrenal o celestial. Entonces yo creo que sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Ojo, no es el hecho de ser fanáticos, ni de
ni de cerrar las puertas a decir que la salvación está negada para muchos. No, al contrario, es para que nosotros podamos hacer conciencia de que es en este momento en el que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras vidas, que empecemos a interiorizar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos manejando nuestros sentimientos. Si yo tengo un sentimiento negativo hacia un hermano, ¿qué estoy haciendo con ese sentimiento? ¿Lo estoy alimentando? ¿O estoy haciendo todo lo posible por acallar o acabar con ese sentimiento negativo hacia cierto hermano? ¿O lo estoy incrementando? Como decimos coloquialmente, le estoy echando más leña al fuego, lo estoy alimentando, y de ahí pasa mi mente, porque Pablo lo especificaba muy bien, que empieza en el corazón y luego de ahí pasa a la mente, ¿no? Y empiezo y le voy a decir y le voy a hacer, y esta escritura es para él, y lo voy a conectar, como dicen ahí, lo voy a planchar con esto. Y de ahí pasa las palabras. Empezamos a lastimar a la gente con nuestras palabras, y empezamos con las palabras ociosas, que no aportan nada positivo, sino que son palabras negativas. Ahora está muy de moda, ¿no?, esa palabra de decir la gente tóxica, que se queja de todo y se quejan de todos, ¿no? Y después ya pasamos a la acción, a empezar a hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir, y que podemos lamentar posteriormente. Y yo creo que eso es esto que estamos ahorita analizando y estamos viendo, al menos a mí, para mí, me sacudió muchísimo. Y es el saber y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás aplicando la expiación a ti? ¿Qué estás haciendo por ti? Si tú estás esforzándote por que la expiación sea efectiva en ti, vas a poder ayudar a otra persona, o vas a poder ayudar a otras personas a que hagan lo mismo. Pero yo creo que una persona que está hundida en un hoyo no puede ayudar a salir a otras personas de ese mismo hoyo. Cierto. Tienes que salir tú primero para poder ayudar a sacar a los demás. Exactamente. Gracias, David. Vamos al versículo 25. Por tanto, Él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de Él. Entonces, vamos al versículo 26. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, por lo que son librados de ese terrible monstruo, muerte e infierno, y del diablo y del lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin, y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Gracias. Esta es una de las verdades eternas enseñadas claramente y persuasivamente en el libro de Mormón. Se refiere a todos aquellos que no tienen ni conocen la ley bajo la cual el castigo podría haber sido justificado. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que Cristo sufre el castigo para satisfacer las exigencias de la justicia. Así es. Todos nosotros, universalmente, ¿cómo representan a la justicia? La justicia la representan con una mujer, con una balanza en la mano y con los ojos vendados. Sí. ¿Y eso qué quiere decir con los ojos vendados? Que la justicia es ciega. Porque efectivamente la justicia es ciega. Cuando un ser, una persona, un ciudadano, no importa, por ejemplo, no importa la procedencia de esa persona, vamos a poner el ejemplo, aquí en México. Si llega un turista de cualquier otra parte y llega aquí a México y quebranta una ley,
aunque él no sepa las leyes de México, por el simple hecho de haber quebrantado esa ley, él merece una represión, un castigo. Porque la ley es así. Un hombre que se mete a una tienda a robar alimento, a la justicia no le interesa. Sí, lo está haciendo porque sus hijos están muriendo de hambre, porque el hombre buscó y pasó meses pidiendo o encontrando un oficio o un trabajo y no lo logró, y la desesperación le llevó a cometer ese delito por ver la situación precaria en la que está viviendo su familia y sus hijos. O si la persona robó nada más por gusto, porque es cleptómano, porque se me hizo fácil, o yo quería tener un artículo como ese y no tengo el dinero, pues se me hizo fácil agarrarlo y me lo robo, o por un desafío, o porque mis amigos me desafiaron a que no te lo robas, a que no te lo... A la justicia no le interesa eso. La justicia es, ¿cometiste el delito? ¿Lo sabías o no lo sabías si era delito? Tú pagas por el delito que cometiste. Y eso es algo universal, a donde quiera que tú vayas. Y la ley divina también es así. Las leyes fueron decretadas. Y si nosotros rompemos una de esas leyes, no importa la razón por la cual nosotros la quebrantamos, la ley te exige un pago y te exige un castigo. Pero entonces es ahí donde entra la misericordia de la expiación de Jesucristo. Donde Él dice, a ver, aquí está, yo pago por esa persona. Y es cuando nosotros recurrimos a Jesucristo. Y es cuando nosotros exponemos nuestra situación a Jesucristo. Y es cuando nosotros nos hacemos convenio de sujetarnos a la voluntad de Jesucristo. Y Él dice, no te preocupes, yo pago por ti. Y es precisamente lo que aquí nos explica Jacob. Y nos dice, la expiación cubre incluso a aquellas personas que no tenían conocimiento de la ley. Así es. Y como no tenían conocimiento de la ley, mediante la expiación de Jesucristo, ellos son librados de. Y así es como su gracia cubre infinidad de pecados. Pero ojo, para ello se necesita pues otro tipo de condiciones que ya vamos a ver más adelante y que todos nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder ser merecedores de que esa expiación que ya se hizo sea efectiva sobre nosotros. Claro. Y otro de los beneficios incondicionales de la expiación es el decreto de que a ninguna persona en toda la eternidad le será negada la bendición que está más allá de su control para disfrutar. Ninguna persona será condenada por no observar un mandamiento o participar en una ordenanza de la cual él o ella eran ignorantes. Otro profeta del libro de Mormón, Alma, enseña en el capítulo 40 lo que pasa a las personas después de morir. Estos consejos se los da a su hijo Coriantón. Vamos a leer Alma 40 del 21 al 23. Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de él o después, no lo digo, pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado, para que se levanten los muertos y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras. Sí, esto lleva a efecto la restauración de aquellas cosas que se han declarado por boca de los profetas. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Muchas gracias. Respecto a esto, el presidente Joseph Fielding Smith, en su libro Respuestas a las preguntas del Evangelio, dijo:
Esas palabras de Alma, como yo las entiendo, no tienen la intención de transmitir la idea de que todos los espíritus se remontan a la presencia de Dios para una misión a un lugar de paz o un lugar de castigo y antes de que reciban su sentencia individual. Llevados a la casa de Dios simplemente significa que su existencia mortal ha llegado a su fin y que han vuelto al mundo de los espíritus, donde se les asigna un lugar de acuerdo a sus obras, con los justos o los injustos. Tendremos que esperar la resurrección. Eso también ya nos lo has explicado y esperemos que esté siendo bastante claro, y si tienen dudas o algo, pues por favor háganoslas saber mediante las redes sociales. Mosía 3, también el rey Benjamín da continuidad a un discurso sobre lo que está por venir y dice lo siguiente, en Mosía 3:2. Y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios, y me dijo, despierta, y desperté, y he aquí que él estaba ante mí. Ojo, él recibe la revelación directamente de un ángel. Vamos a leer ahora el versículo 7. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir, pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Notemos que el versículo 7 es una predicción específica de la expiación. El 10, por favor. Y al tercer día resucitará de entre los muertos, y he aquí, se presenta para juzgar al mundo, y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. El 11. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Gracias. Este conocimiento se atribuye a Zenós, un profeta del Antiguo Testamento. Vámonos ahora a 1 Nefi 19:10. Y el Dios de nuestros padres, que fueron llevados fuera de Egipto, fuera de la servidumbre, y a quienes también preservó en el desierto, sí, el Dios de Abraham y de Isaac, y el Dios de Jacob, se entrega a sí mismo como hombre, según las palabras del ángel, en manos de los hombres inicuos, para ser levantado, según las palabras de Senoc, y para ser crucificado, según las palabras de Neum, y para ser enterrado en un sepulcro, de acuerdo con las palabras de Zenós, palabras que él habló tocante a 3 días de tinieblas, los cuales serán una señal de su muerte que se dará a los que habiten las islas del mar, y más especialmente dada a los que son de la casa de Israel. Esta comprensión es muy común entre los nefitas. Vamos nuevamente a 2 Nefi 25:13. 13, ¿no? 13. He aquí, lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará de entre los muertos, con sanidad en sus alas, y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a él, porque he visto su día, y mi corazón magnifica su santo nombre. Otro profeta que también habla sobre la resurrección es Abinadí. Vamos a Mosía 15:8. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Y Alma hace una referencia a las palabras de Isaías. Estas palabras bellamente escritas son más que poéticas. Están en Alma 7, versículos 11 al 13. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades, tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Es claro que Alma está testificando de esto, está testificando del sufrimiento que iba a tener Jesucristo. Y en el versículo 12 vamos a notar lo siguiente: mientras que el Salvador sabía
todas las cosas en el Espíritu, también conocía los dolores, las enfermedades y tentaciones del hombre experimentadas en la carne. Sin embargo, nunca utilizó el poder divino para aislar el dolor, la aflicción y la debilidad del hombre envuelto en su cuerpo físico. Y aquí hay algo que yo quisiera que nos complementaras, David. La clase pasada comentamos esto que tú ibas a explicarnos, más bien. ¿Qué tipo de dolores, qué tipo de aflicciones son los que él sufrió? Todos, absolutamente todos. Dice que él cargó con nuestros sufrimientos, tanto físicos como espirituales, enfermedades, tanto físicas como espirituales. Y estoy hablando que ¿qué dolor tan grande puedes tener emocionalmente? Desde una traición, desde alguien que se burle de ti, de que alguien te moleste, de que alguien te violente, de que alguien se burle de otra persona por su condición social, física, etcétera. Enfermedades, pues todas las enfermedades. Él cargó con todas, absolutamente todas nuestras enfermedades. Y eso lo único que puede llenarnos, y no solamente eso, sino también dice ahí que tentaciones. Hay muchos de nosotros sufrimos cuando nos encontramos en pelea constante con una tentación, con una debilidad personal. Y a veces creemos que ya estamos a punto de caer, o incluso caemos. Pero te imaginas qué glorioso o qué tranquilidad es el saber que hay un ser que sufrió todo lo que tú estás sufriendo y más, y que Él te puede entender, y que Él te puede comprender, y que te puede tender una mano. Tal vez no te exente de pasar por esa aflicción, o tal vez no te exente de pasar por ese dolor físico o emocional, pero sí, de lo que sí estoy seguro es que Él hallará la manera de fortalecerte para que puedas pasar bien ese trago amargo y que puedas aprender lo que tenemos que aprender de ese tipo de situaciones. Porque hay muchas veces que hay conceptos de la vida que son indispensables para que nosotros podamos ser exaltados o que podamos ser a la imagen de Jesucristo, que no podemos aprenderlos si no pasamos por este tipo de pruebas tan difíciles. Todos tenemos que pasar por nuestro Getsemaní. Él lo pasó solo, absolutamente solo, sin la ayuda de nadie. Pero nosotros tenemos la promesa de que si nos arrepentimos, si buscamos su ayuda, si buscamos su fortaleza, esta será efectiva. O sea, Él está dispuesto, porque Él nos entiende. Es la única persona que nos puede entender y comprender la aflicción que estamos sufriendo, física, mental, espiritual, cualquier tipo. Porque Él sufrió físicamente. Así es. El que le escupieran, el que lo abofetearan, el que se burlaran de él, el que fuera vendido por uno de sus seguidores cercanos, el que lo hayan golpeado, etcétera. Y emocionalmente, claro que también. Mentalmente también. Porque todo eso es una carga de estrés tremenda. Su corazón no aguantó más y reventó. Entonces nosotros sabemos que todo eso Él lo entiende bien. Y Él nos comprende, por más dura que sea la prueba que nosotros estemos pasando,
Él es el único en esta tierra que puede comprendernos. Y tenemos esa promesa, porque esa es parte de la expiación. Parte de la expiación es que, te repito, no nos va a exentar a veces del dolor, pero sí nos va a ayudar a soportarlo y a minorarlo, porque tenemos que aprender también de eso. Exactamente. Entonces, la pregunta al inicio del programa que ustedes amablemente respondieron fue: ¿qué le escribirías al mundo sobre Jesucristo? Y quisiera agregar qué le escribiría yo. Después de haber estudiado todos estos días y cada vez que puedo, esta carta que yo dejaría, pues nada más sería una invitación a conocerlo. Quisiera que se visualizaran en aquel momento en el que Él está sufriendo o en el que Él está siendo crucificado. ¿Y qué harías en ese momento? Ahora que entiendes la expiación, ¿qué harías por Él tú? Porque Él ya dio la vida por ti, pero ¿tú qué harías? Yo en lo personal, y lo digo de frente, si yo hubiera podido, lo hubiera defendido. Sé que tal vez no hubiera llegado ni siquiera a un paso, me hubieran detenido, pero yo sí lo hubiera defendido. Y estoy segura que muchas personas también. Porque el vivir la expiación en tu propia vida, como lo acabas de decir, en tu propia forma, a la manera en la que tú vas a resistir, es defenderlo también. Defender su causa, defender su amor. Entonces, esa sería mi invitación. Regresar a ese momento. ¿Y qué harías por Él? Míralo. Él está así hoy por ti. ¿Qué harías? Y no olvidar que hoy es un ser vivo, como lo dije la vez pasada. Él está vivo, Él está a un lado del Padre y está con los brazos abiertos. Eso sería lo que yo escribiría al mundo. Yo quisiera tomarme la libertad de hablar un poquito en cuanto a lo que yo encontré de algunas enseñanzas del presidente Brigham Young. Por favor. Así rapidísimo, si se me permite. En cuanto a que también nosotros tenemos que aprender la diferencia entre salvación y exaltación. Nosotros sabemos que la salvación es personal, ¿sí? Uh-huh. Y la exaltación es en familia, es por grupos familiares. ¿La salvación qué es? La salvación es procurar que todo el Hijo de nuestro Padre Celestial pueda ser salvo en cualquiera de los 3 grados de gloria. Así pueda ser en el más bajo, pero Él tiene que ser salvo en el más bajo estado de gloria, o en el intermedio, que es el terrenal. ¿Y qué es la exaltación? La exaltación es precisamente todos aquellos que lograron el máximo para poder entrar a la gloria celestial. Entonces, salvación, vuelvo a repetirlo, es asegurarnos que todos los hijos de nuestro Padre Celestial, mediante la expiación de Jesucristo, puedan heredar cualquiera de los 3 grados de gloria. Y la exaltación es que procuremos hacer todo lo necesario, guardar todos nuestros convenios, hacer primeramente todos los convenios y guardar todos los convenios para que podamos ser dignos de ser encontrados herederos del grado más alto de gloria, que es la gloria celestial. Eso es ser exaltados. Y aquí hay una reflexión que nos da el presidente Brigham Young. Es muy poquito tiempo ya el que nos queda. Y dice así: los nombres de cada uno de los hijos e hijas de Adán se han escrito ya en el libro de la vida del Cordero. O sea, si se dan cuenta, todos nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero. Todos. Llegará el tiempo en que habrán de ser quitados del mismo. Aquí no nos está hablando de religiones, ¿eh? Nos está hablando que todos los hijos, fíjate bien, y dice: llegará el tiempo en que habrá de
de ser quitados del mismo, dice, sí, cuando pasan a ser hijos de perdición, pero no hasta entonces. Toda persona tiene el privilegio de mantenerlo ahí por siempre y para siempre. Si descuidan ese privilegio, sus nombres estarán entonces borrados, pero no hasta entonces. Los nombres de toda la familia humana están escritos ahí, y el Señor los conservará ahí hasta que lleguen al conocimiento de la verdad, de modo que puedan rebelarse en contra de Él y pecar contra el Espíritu Santo. O sea, ahí estamos. Y ahí vamos a permanecer hasta que tengamos el conocimiento de la verdad. Y una vez que logramos obtener el conocimiento de la verdad, entonces depende ya de nosotros si seguimos o tomamos las decisiones correctas para que nuestros nombres sigan permaneciendo ahí o sean borrados. Así es. Y esa es una responsabilidad que tenemos como santos de los últimos días. Dice, será un placer saber que hemos salvado a todos aquellos sobre quienes el Padre nos ha dado mayordomía. ¿Estamos enseñando la verdad a los que están en nuestra mayordomía? Porque esa es parte de nuestra mayordomía, es enseñarles la verdad y ayudarles a que ellos también tengan sus nombres escritos ahí o que permanezcan sus nombres escritos ahí. Nuestra religión ha sido adaptada a la capacidad de toda la familia humana. No envía a una parte de la gente para que clame por siempre y para siempre en el tormento, sino que trata de alcanzar al último entre los hijos y las hijas de Adán y Eva, y los sacará de las prisiones, abrirá las puertas, romperá las cadenas para levantar a toda alma que acepte la salvación. Fíjate bien, a toda alma que acepte la salvación. ¿Y cómo se acepta la salvación? Aceptando la expiación de Jesucristo. Así es. Si no aceptamos la expiación de Jesucristo, entonces nos estamos rebelando en contra de Él. Nos estamos rebelando en contra de la verdad. Y entonces sí, nuestros nombres serán borrados. Dice, cuando Dios le reveló a José Smith y a Sidney Rigdon que había un lugar preparado para todos de acuerdo con la luz que hubieran recibido y con el rechazo de lo malo y la práctica del bien, o sea, hay un lugar designado de acuerdo a la luz que hemos recibido. ¿Y a qué se refiere recibido? O sea, es la luz que yo he aceptado, que yo he recibido, no que se me ha dado, porque Dios da generosamente a todos sus hijos. Es la que yo quiero recibir. Uh-huh. Y yo he escuchado tristemente a muchos hermanos que dicen, no, es que yo no quiero leer el libro de Mormón y la Biblia porque a mayor conocimiento, mayor condenación. Entonces se están negando a recibir la verdad. Entonces es de acuerdo a la luz que han, o sea, al conocimiento que ellos han recibido, que han aceptado, y al bien o al mal que ellos han hecho. Pero hay un lugar especial para todos ellos, y solamente es mediante la expiación de Jesucristo que podrán heredar cualquiera de esos lugares. Así es. Son mansiones cómodas, son mansiones hermosas de nuestro Padre Celestial, y cada quien escogerá su lugar donde Él quiere estar. Pero para poder asegurarnos un lugar en esas mansiones, es única y exclusivamente mediante la expiación de Jesucristo. No hay ninguna otra forma.
Muchas gracias, David. Pues hemos llegado al final de esta segunda parte de la Pascua de Resurrección. Esperamos que hayan disfrutado, que podamos corregir lo que tengamos que corregir, podamos cambiar lo que tengamos que cambiar. Es una invitación para todos. Hagámoslo. Estamos en muy buen tiempo, tenemos muchos medios y sobre todo comprendamos la expiación y hagamos uso de ese beneficio que nos dejó Jesucristo. Gracias. Nos despedimos. Nada más que decir. Muchas gracias, amigos. Nos gustaría de verdad escuchar sus comentarios, sus sugerencias en nuestras redes sociales. De verdad necesitamos retroalimentarnos y qué sugerencias tienen, qué comentarios. Nosotros quisiéramos que esto fuera un lugar en donde se sintieran como en su casa, entre amigos, donde ustedes pudieran compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento, aquello que ustedes han podido descubrir de Ven, Sígueme, que haya tocado sus corazones y que en determinado momento esté cambiando sus vidas. Y pues la verdad nos sentiríamos muy honrosos y gustosos de estarlos leyendo en las redes sociales. Así es, nuestras redes sociales, correo descubriendobensígueme@hotmail.com y en Twitter nos pueden encontrar como @desbensígueme y con el hashtag, ahora sí me salió bien, desbensígueme. Son los medios de comunicación y es la manera en cómo nos pueden escuchar. También recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Spreaker, que es la página que nos abriga en para poder realizar este programa. Nos pueden escuchar también en Apple Podcasts y en iTunes. Y ya les diremos los demás lugares donde nos pueden escuchar. Y muchas gracias por acompañarnos esta ocasión. Les agradecemos muchísimo y nos estamos escuchando la próxima semana con otro programa más de Descubriendo Ven, Sígueme. Shay, un adiós siquiera. Adiós. Hasta pronto. Nos vemos, cuídense, bye. Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Tercer Nefi 11, versículo 14. Esto fue Ven, Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.